Aristóteles fue un filósofo griego principal, padre de varias ciencias. Sus obras abarcan diversas materias. Ética Eudemo es uno de sus libros morales importantes. Continuaremos revisando esta obra. El capítulo 5 del tercer libro dice: hay quien es digno de grandes cosas y se considera digno de ellas. Hay también cosas pequeñas y quien es digno de ellas. Y están los casos contrarios para cada una de estas situaciones. Tal sería el caso de aquel que, siendo digno de cosas pequeñas, se juzgara digno de grandes bienes honorables, y de aquel que, siendo digno de grandes cosas, se juzgara digno de pequeñas. Ahora bien, el hombre digno de cosas pequeñas y que se juzga digno de grandes es reprochable, pues es insensato, y no está bien pretender conseguir lo que está más allá de sus méritos, pero es también reprochable la persona que, siendo digna de que tales bienes le pertenezcan, se juzga indigna. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, a tenor del jurista romano Ulpiano, que cada uno obtenga lo que se merece. Será injusto e indigno aquel que vaya contra esta máxima, tanto quien pretenda más de lo que merece, como quien prefiera menos. Y es evidente que son muchísimos más, aquellos que ambicionan más de lo que realmente merecen. Continúa. La vanidad es el modo de ser que hace que uno se juzgue digno de grandes bienes, no siéndolo. En efecto, llamamos vanidosos a los que se creen dignos de grandes honores cuando no lo son. La pusilanimidad es la disposición que hace que uno no se juzgue digno de grandes bienes cuando es digno de ellos. Así es pusilánime aquel que posee las cualidades que hacen que se le considere con razón digno de estos honores, mientras que él no se juzga digno de nada grande. Pocos son los que prefieren menos de lo que merecen, pues la inmensa mayoría cree ser digna de mucho sin merecerlo, y esto es lo común, la vanidad. El punto medio y adecuado sería la magnanimidad, afirma el Estagirita. La magnanimidad es necesariamente un término medio entre la vanidad y la pusilanimidad. El magnánimo es digno de lo grande, porque él mismo es un alma grande. Le sobran méritos, a diferencia del vanidoso, que cree merecer lo mejor sin ser superior. En este caso, el punto medio es muy difícil de lograr, y así todas las personas se entregan a la vanidad, y el caos se está apoderando de la sociedad. Ahora bien, ser magnánimo no es el único camino del bien. De lo que se trata es de justicia. El magnánimo posee mucho porque lo merece, siendo virtuoso, recto y justo. Pero también hay algunos que no aspiran a mucho y se contentan con poco, que desprecian la riqueza. Estos también son justos y virtuosos, porque renuncian a la abundancia, porque no les interesa. Dice: ciertamente juzgarse digno de pequeñas cosas y serlo puede parecer lo contrario de ser y juzgarse digno de grandes cosas, pero no es su contrario, ni siquiera por el hecho de ser censurable, ya que se comporta como ordena la razón, y es por naturaleza idéntico al magnánimo, ya que ambos se juzgan dignos de las cosas que lo son. Aristóteles prefería a los que pretenden mucho siendo dignos de ello, que a los que se contentaban con poco. Por ello era enemigo acérrimo de los cínicos, por ejemplo. En eso se diferencia de su maestro Platón y del propio Sócrates, cuya pobreza material era evidente, pues andaba descalzo y no tenía dinero ni para sus gastos. Sin embargo, su riqueza espiritual era tanta que parecía inagotable. Después el Estagirita hace una aclaración respecto a la envidia. Indica: la envidia consiste en afligirse por los que son felices según sus méritos, mientras que la pasión del malévolo carece en sí misma de nombre, pero evidentemente su poseedor se alegra de las desgracias inmerecidas, y el término medio entre ellos es aquel que se indigna, lo que los antiguos llamaban justa indignación, es decir, entristecerse por las desgracias y prosperidades inmerecidas, pero alegrarse por las merecidas. Se coligen dos cosas. Primero, que el afligirse por los que son felices no siempre es envidia, pues todo depende de la justicia, el mérito. Si uno merece algo y otro se siente mal por ello, es envidioso sin duda, pero si alguien obtiene algo sin merecerlo, es comprensible que otro se sienta triste por ello. Esto no es envidia, sino indignación. La indignación no es mala, la envidia sí. En Ética a Nicómaco, Aristóteles explica: pues el que se indigna se aflige por los que prosperan inmerecidamente. El envidioso, yendo más allá que éste, se aflige de la prosperidad de todos. La segunda conclusión es que alegrarse de las desgracias ajenas no siempre está mal, siempre en cuando esa desgracia sea justa, es decir, que sea merecida. Si uno se alegra de una desgracia inmerecida, sin duda es malvado. Pero si es merecida, no es precisamente maldad, aunque lo parezca. Luego se refiere a otros términos medios, señala:
El pudor es un justo medio entre la desvergüenza y la timidez. El que no considera la opinión de nadie es desvergonzado, pero aquel que hace caso por igual de todos es tímido, y aquel que considera la opinión de la gente manifiestamente buena es reservado. Este es el que tiene pudor, el reservado, que solo hace caso de la opinión de los sabios, los buenos. El que toma en cuenta lo que digan todos es el tímido, que no tiene valor para despreciar a nadie. Si considera a todos por igual, sería humilde en ese sentido. El otro extremo errado es el desvergonzado, aquel que no le importa lo que diga nadie, que hace lo que le da la gana, desprecia incluso a los sabios, a los virtuosos, creyéndose no mejor, sino igual a ellos. Este encaja más con el perfil moderno, el impúdico, prosigue. La amabilidad es un término medio entre el desabrimiento y la adulación. En efecto, aquel que se acomoda fácilmente a los deseos es adulador, aquel que choca con todos es desabrido, y aquel que no se asocia ni se opone a cualquier placer, sino que cede en lo que parece ser lo mejor, es amable. Esta amabilidad sería el término medio, el que se inclina por lo mejor, el bien, la virtud, es el amable. El que desaprueba o critica todo es áspero o desabrido. El que aprueba todo y habla bien de todo es adulador, halagador, hipócrita. Esta clase de amabilidad se distingue de la convencional, pues ésta tiende a ser amables con todos, es más parecida a la adulación. Ser amables con todos es como decir nos adulamos entre todos, mientras que la otra dicta que solo hay que ser amables con lo mejor. Continúa. La gracia es también un término medio, y el gracioso se encuentra entre el rudo e intratable y el bufón. El primero no acepta nada risible o difícilmente, el otro todo, fácilmente y con gusto. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro es lo correcto, sino que hay que aceptar unas cosas sí y otras no, y según la razón. Así lo hace el gracioso. El que se ríe de todo es el bufón, el que no se ríe de nada es el rudo. Ambos son extremos. La gracia, en cambio, se aplica a quien se ríe de lo que conviene reírse y es oportuno, que piensa antes de reírse. Este gracioso es distinto también del convencional, que sería más como el bufón. El gracioso antiguo es reflexivo, comparado con el moderno. Platón también estaba en contra de la risa excesiva. Dijo en su República: no será admitida, por tanto, ninguna obra en que aparezcan personas de calidad dominadas por la risa. Los antiguos reprochaban totalmente la risa inmoderada, pues carecía de sensatez. El propio Platón jamás se reía con exceso. El mundo moderno, por el contrario, promueve la risa a toda costa. Si es con irreflexión, tanto mejor. Luego señala: el verídico y sencillo, a quien llaman sincero, es un término medio entre el disimulado y el fanfarrón. Aquel que, mintiendo y a sabiendas, dice las peores cosas sobre sí mismo es disimulado. Aquel que dice lo mejor es jactancioso. El que habla de sí mismo tal como es verídico, y en frase de Homero, inspirado. En general, uno es amigo de la verdad y el otro de la mentira. Sobre sí mismo uno puede mentir o decir la verdad. Si dice verdad es sincero o verídico. Si miente exagerando su cualidad o se presenta como lo mejor, entonces es presumido o jactancioso. Si miente mostrándose como inferior o de poco valor, es disimulado, falso. Espera que los demás se muestren como él, para que nadie brille. Por ello suele apelar a la humildad como manera de igualar a todos. Más adelante en el capítulo 1 del libro séptimo dice: si uno desea hacer que los hombres no se traten injustamente, basta con hacerlos amigos, pues los verdaderos amigos no cometen injusticias uno contra otro, pero igualmente si son justos, tampoco se perjudicarán. Por consiguiente, la justicia y la amistad son lo mismo o casi lo mismo. Por eso también aseguró Aristóteles que la tarea de la política es promover la amistad, para que de esa manera no haya injusticia y se traten todos como amigos, con justicia, mejor dicho. Continúa. Además de esto, consideramos que el amigo es uno de los mayores bienes y que la carencia de amistades y la soledad es lo más terrible, porque toda la vida y el trato voluntario con los demás tienen lugar con los amigos. El estagirita consideraba fundamental la amistad y no podía concebir la máxima felicidad sin amigos. Respetaba la soledad, pero no la recomendaba para ser feliz, afirmó en su obra política. Y el que no puede vivir en comunidad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios.
En esto también chocaba con los socráticos, de las escuelas cínica y megárica, que anteponían la doctrina del bastarse a sí mismo, la autosuficiencia. Ahí está Estilpón, filósofo megárico socrático. En cuanto a quienes pueden ser amigos entre sí, indica que hay varios pareceres. Algunos sostienen que solo pueden ser amigos los que son semejantes o parecidos, como sentenció Homero. La divinidad conduce siempre al semejante hacia el semejante, al grajo hacia el grajo. El ladrón conoce al ladrón y el lobo al lobo. Y los filósofos de la naturaleza ordenan toda la naturaleza, tomando como principio que lo igual va hacia lo igual. Continúa. Otros, en cambio, dicen que lo contrario es amigo de lo contrario, pues lo que es amado y deseado es amigo de todos, y lo seco no desea lo seco, sino lo húmedo, de donde se dice, la tierra ama la lluvia, y el cambio de todas las cosas es agradable, y el cambio tiende hacia su contrario. Pero lo semejante es enemigo de lo semejante, ya que los animales que se alimentan de las mismas cosas son enemigos entre sí. Aristóteles cita a Hesíodo para completar esta idea, cuando dice que el alfarero tiene inquina del alfarero. Esto es porque compiten los que son de la misma ocupación, como los animales por la comida. Luego se refiere a Heráclito, que censura a Homero cuando dijo: «Ojalá que la discordia desaparezca entre los dioses y los hombres, pues no existiría armonía sin los sonidos agudos y graves, ni los animales sin los correspondientes contrarios, que son el macho y la hembra». Después el capítulo 2 asevera: las cosas que son convenientes a un cuerpo sano, decimos que son absolutamente buenas para el cuerpo, pero no las que son convenientes a un cuerpo enfermo, como las medicinas y las amputaciones. Igualmente, las cosas agradables para un cuerpo sano e íntegro son absolutamente agradables para el cuerpo. Por ejemplo, el vivir en la luz y no en la oscuridad, aunque sea contrario para el que padece oftalmia. Es decir, las cosas se miden según lo que está bien, lo sano, no según lo que está mal, ni según lo que es intermedio. En este caso no aplica el término medio. Lo que haga bien a un hombre sano, física y mentalmente, será bueno para todos, a excepción de los que están muy enfermos. Estos, ya sea del cuerpo o del alma, no soportarán lo que haga bien a un hombre sano o a uno bueno,